¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este gran grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y también a las de La Pantera. Queridos amigos, hashtag Voces del Periodista. Tengo el privilegio de estar como todos los días con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Maestro querido. Celeste, muchas gracias. Ahí va. Aquí estamos, un placer servirles. Un privilegio. Y queridos amigos, el gusto también de estar con nuestra queridísima Ceci Tapia, Solidaridad 1000, que tanto la queremos, pero además de todo, en días pasados hicimos un programa con ella. Y en insistir con ustedes en que en este tenor de procurar ser útiles de manera muy práctica y muy inmediata para con ustedes, obviamente la información es una herramienta muy importante, es fundamental sobre noticias, pero también sobre lo que atañe y nos llega de manera muy directa a nosotros. En este tenor hay una falta de conocimiento sobre lo que son los temas fiscales. Van a decir qué aburrición, ¿no? Fíjense que hubo muy buena respuesta sobre el tema que tocó la maestra Ceci Tapia en días pasados, pero en este caso queremos empezar desde un ABC de los tipos de impuestos, quiénes son personas físicas, qué son personas morales, una repasada así rápido para que sepamos de qué se trata. Estamos en YouTube, les agradecemos enormemente también esta plataforma. Entonces ustedes, que este programa les pueda servir para que si algo nos indica los maestros, bueno, podamos regresarle un poquito y checar qué se dijo y que pueda ser una especie de guía práctica para ustedes. Entonces, maestro Jorge Santa Cruz, ¿cómo pudiéramos plantear que nos comentas y que tú como maestro de periodismo, como director académico del Club de Periodistas de México y desde el punto de vista didáctico, qué debemos estar alerta, cómo podemos aprovechar información que nos llegue de manera muy directa, muy concisa y muy práctica, como lo comentábamos aquí? Sí, Celeste, muchísimas gracias. Yo le formularía a Ceci, con tu venia, la siguiente pregunta inicial, como de contexto. Los asalariados y las personas que reciben sueldos, ¿qué son? Las personas que trabajan por su cuenta fiscalmente, ¿qué son? Y las empresas, ¿qué son? Y si lo que se les cobra de impuestos es equitativo o no. Arrancamos, maestra Ceci Tapia. Claro que sí, muchas gracias, Celeste, maestro Jorge, a todos los radioescuchas, tuiteros, Facebook y hoy, pues todas las redes sociales que están haciendo época, terminando con la televisión casi prácticamente hoy la era del internet. Y pues bueno, efectivamente, personas físicas y personas morales, suena el resumen de la pregunta del maestro Jorge. Las personas físicas son aquellas que individualmente, solo una, es ella misma, pues son un régimen, digamos, personas físicas, personas morales, es un conjunto de individuos de más de dos que se asocian, o bueno, a veces hay asociados y socios para hacer alguna empresa y también para emprender y también para fines no lucrativos. Es un conjunto de personas, más de dos es una persona moral, la persona física es una. La persona física con actividad empresarial es aquella persona que quiere poner su negocio. Dentro de esta actividad empresarial están los doctores, están, bueno, otros profesionistas, los arquitectos, los contadores, los abogados que trabajan unitariamente, personas físicas. Tenemos el régimen de incorporación fiscal, que se trata de poner negocios que no tienen que ver necesariamente con un título profesional, sin embargo, pues ellos son los que están generando algún ingreso, como un mecánico, el Uber, los zapateros, las personas que limpian las casas y que pues pueden ser régimen de incorporación fiscal, que las pintan, que las construyen y algunas otras cosas. También existe dentro del
las personas físicas, el régimen de honorarios, que son las personas que son médicos y que les piden, o que son, pues sí, arquitectos o que son abogados de la misma manera, que no dan facturas, sino dan recibo de honorarios, que también por ahí podrían entrar algunas personas morales, pero bueno, para ir distinguiendo. Los asalariados o, ¿qué le vamos a decir? Sueldos y salarios, y también la gente que puede recibir un asimilable a sueldos, que además ahí es un gran tema, el asimilable a sueldos, porque pareciera que no es un sueldo, pero lo es. Sin embargo, el asimilado a sueldos y los salarios, pues es otro régimen. Tenemos también los asociados que pertenecen a sociedades civiles, asociaciones civiles, que pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro, ahorita les comento la diferencia, y también están los socios que son de empresas que sí son con fines de lucro, como las SA, la SDRL y muchas más que podemos comentar y que seguramente van a dar más dudas, pero con mucho gusto vamos a comentarlo. Ahora hay una sorpresa. El comercio exterior, en algunos países existen empresas que son unitarias, en México no existían. Hace un año, por el junio del 2016, se hicieron unas nuevas personas morales que se llaman, que son simplificadas de acciones, son sociedades de acciones simplificadas, y estas sí permiten que una sola persona pueda ser la tenedora de la empresa sin un socio dos. Esa es pues una nueva modalidad. Hay modificaciones en el Código de Comercio donde pues se crea esta nueva empresa SAS, que es importante que la conozcamos, y hay un portal en la Secretaría de Economía en donde puedes darla de alta. ¿Cuál es el beneficio? Que no necesitas pagar honorario al notario, porque muchos de los emprendedores, mucha de la gente, lo que les adolece es el capital. Entonces, constituir una empresa en un notario sale de 10 a 15 mil pesos, y de repente el tener la Secretaría de Economía una situación como lo que es la SAS, pues puedes hacerlo. Aquí el llamado a las autoridades, a la Secretaría de Economía, si nos están escuchando, la página tiene muchas fallas. Originalmente se estaban creando las SAS para hacer en 24 horas, porque esa era la promesa, y sin embargo han pasado 3 o 4 semanas y algunas pues no logran consolidarlo. Ahora, estas empresas son personas morales, porque son más de 2, pero también puede ser de 1, es la única. Tiene una ventaja, que solamente son 5 millones de pesos de venta. Bueno, no, ese es un límite, una limitación. La ventaja del costo, pero también tiene otra desventaja. Los bancos, señores del bancarios, también a la Secretaría de Economía, al SAT, les avisamos que no están preparando a la gente para aperturar las cuentas bancarias de las sociedades SAS, sociedades de acciones simplificadas. Entonces es importante, porque el apoyo al PYME pues se ve coartado con estas deficiencias. Bueno, entonces ya son personas físicas, personas morales. Personas físicas, uno, personas morales, un conjunto. Ahora, dentro de las personas morales existen las que son con fines de lucro, es decir, para ganar dinero. Y estas son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple, en comandita por acciones, ¿no? Que es para ganar dinero. Yo quiero ganar, bueno, pues pongo un negocio. Ahora también hay las sociedades civiles. Las sociedades civiles, que generalmente es un conjunto de profesionistas, los abogados, los contadores, los médicos, ellos sí son con fines de lucro y están dentro de lo que es el Código de Comercio. Entonces, eso es lo que los distingue. Todos los que van a ganar dinero es dentro del Código de Comercio. Y existen otros que son las asociaciones civiles sin fines de lucro. Ellos, que también es un conjunto de personas altruistas y que es sin fines de lucro, que pueden recibir donativos y que es otro tratamiento fiscal. Todos estos trámites, queridos amigos, son pues un poco latosos, pero para eso estamos. La invitación nuevamente a llamar al club, con mucho gusto, se atenderá cualquier duda. Pareciera una clase y sin embargo, aún que no estamos obligados a saberlo, es importante estar pendientes de estas cosas, porque para evitar que te engañen, para evitar que alguien abuse de tu buena fe y de tu confianza y te quieran
vender un trámite como una SAS o te quieran vender algunas cosas que no deban ser o extorsionar o quitar tus papeles. Entonces, sí es importante que pongamos atención a esto, queridos. Esto es bien importante, maestro Jorge Santa Cruz, lo que nos está diciendo Ceci Tapia, queridos amigos, @solidaridad1000, es precisamente el ir entendiendo todo este tipo de cosas y que mucho tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, aquí de lo que entendemos, hay personas físicas que pueden tener alguna actividad y que dependiendo cómo se asocien o cómo manejen sus circunstancias, pues va a detonar en una manera de manejarse y de estar asegurados, ¿no? De una forma u otra. Pero independientemente de esto, el que ustedes, por favor, tomen nota, den seguimiento a todos, quien haya escuchado todo esto, que si el régimen de incorporación fiscal, que si es por honorarios, que si son las comanditas, las asimilables a sueldos, todos los términos que dijo la maestra, que usted puede checar en YouTube, lo puede regresar y checarlo. Vamos a retomarlo más adelante para entender cada uno de estos puntos y en qué consiste. Pero aquí también sería ver, ya que entendimos cuáles son las personas físicas y cuáles son las personas morales, independientemente de lo que tú consideres, maestro querido, yo pensaría ahora también ir a que como personas físicas y como personas morales tenemos obligaciones fiscales. Estos son los impuestos. ¿Cuánto tipo de impuestos hay? Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos con esto, en ver cuántos tipos de impuestos hay. ¿Qué te parece, maestro Jorge Santa Cruz? Muy ¿Nos mandas interesante. al corte? ¿Cómo no? Vamos al corte. Esto es Voces del Periodista con Celeste Sáenz de Miera. Con el Santa Cruz y con Ceci Tapia. Pero lo más importante es que es con ustedes. No tardamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Este gran grupo multimedia plural, así debe de ser. Gracias al gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las frecuencias de La Pantera, para quienes nos escuchen en radio, pero hashtag Voces del Periodista en la red. Estamos en la red. Gracias a todos ustedes. Un privilegio, maestro Jorge Santa Cruz, con esta clase, esta plática con la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000, sobre lo que es la cuestión fiscal. Ya nos explicó que son personas físicas, que son personas morales. Es importante entender qué son y cuántos tipos de impuestos hay. ¿Qué opinas, maestro? Sí, cómo no, Celeste. Mira, es un gusto escuchar a Ceci y es un gusto, no da miedo escuchar hablar de impuestos cuando te lo platican así. Impuestos, bueno, pero ¿cuántas clases de impuestos hay? No sé si te parezca la pregunta. Exactamente, y es fundamental, lo hemos dicho en estos micrófonos, y por ejemplo el economista, el doctor Juan Ramón Jiménez, que luego nos platica cómo podemos aprovechar las diferentes circunstancias del manejo de nuestros recursos directos, ¿no? Y de qué no nos debemos de dejar, en qué cosas podemos implementar y cómo ahorrar. Son cosas muy directas, muy prácticas. En este caso, Ceci querida, es importantísimo esto. ¿Cuántos tipos de impuestos, como dice el maestro Jorge Santa Cruz? Principales hay dos impuestos, lo que es el impuesto indirecto, que lo hemos comentado, el impuesto al valor agregado, el IVA, que tanto pues ha sido un tema nacional, el IEPS, que también se ha tocado, y que si recordamos del IEPS hablamos del gasolinazo y de muchísimas otras cosas. En el programa pasado, que tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablábamos que esos son los impuestos que tienen que ver con los países tercermundistas, porque nosotros dejamos de ser un país en vías de desarrollo para regresar a ser tercermundistas, justamente no solamente por los impuestos, sino por todo lo que conocemos que ha pasado y que lastima a nuestro país, a nuestro gran país, porque yo me considero una mujer pues muy honrada de ser mexicana, muy honrada de mis raíces y de mi sangre de mixteca, oaxaqueña. Sin embargo, sé y reconozco que lo que es la impunidad y la corrupción está siendo un lastre para nuestro país y para la gente que paga impuestos, ya no lo quiere hacer. Entonces, bueno, pues el impuesto directo es el impuesto sobre la renta, lo que comentábamos en la ocasión pasada y lo quiero repetir, para el aumento de nuestro patrimonio.
es decir, nuestra ganancia. Sobre eso nos están cobrando un 30% aproximadamente y, por ejemplo, los sueldos y salarios pues los consideran como si todo fuera un incremento, sin considerar que pagan pasaje, eso no es deducible, sin considerar que pagan gasolina el que tiene auto o compra un auto, y esos sueldos y salarios no lo pueden depreciar como lo pueden depreciar las personas físicas que se dedican a honorarios, o el mismo régimen de incorporación fiscal, o las mismas personas morales. Ese es el desequilibrio, digamos, para las personas físicas que se dedican a sueldos y salarios y que, bueno, finalmente no pueden deducir nada. Entonces, bueno, estamos hablando de este detalle de los impuestos directos, que hubo uno que estableció Calderón, y vamos a recordarlo, el famoso IETU, que fue un dolor de cabeza de todos y duplicaba para muchas personas la base, bueno, tributaria. Hoy en día, bueno, desde 2014 con este nuevo sexenio, pues lo quitaron. Ese tipo de impuestos directos, que son impuestos que gravan la riqueza, digámoslo así, el aumento al patrimonio, pues bueno, esos son los dos impuestos. Excelente. Ahorita, por ejemplo, fíjense, amigos, maestro Jorge, y lo platicaba el maestro Jorge en el corte. Por ejemplo, se habla de la gasolina y este impuesto paga el IEPS y paga el IVA. Eso lo comentó el maestro Jorge Santa Cruz. Pero ahorita, pues fíjense, decíamos que había una especie de anatocismo fiscal y lo estamos compartiendo. Ahorita yo le voy a pedir el que amplíe, pero la maestra Ceci acaba de mencionar salarios. Entonces pagamos 3 veces impuesto a la gasolina, hacia esa nos vamos, ¿no? Porque está el IEPS, está el IVA, pero luego aparte se hace la retención del salario. ¿Es así? Mira, en ese sentido de la gasolina sí hay un impuesto sobre el impuesto, porque resulta que la gasolina no es, el petróleo tiene un impuesto por ser petróleo, tiene un impuesto de los hidrocarburos, tiene un impuesto del IEPS por la compra-venta, por la producción. Entonces sí hay un detalle, es un objeto de estudio muy interesante. Es una pirámide. Exacto, porque por eso hablan de que se encarece 2 o 3 veces el valor. Ahora, el IEPS, en ese sentido de la gasolina, pero hay quienes castigan algunos productos como el tabaco. El tabaco podría costar 3 pesos y sin embargo está castigado y le ponen el 540%, ¿no? Es un ejemplo, es muy exagerado, hay que buscarlo en la ley, porque olvidé la cifra exacta, pero entonces cuesta 5 o 6 veces más de lo que cuesta la producción. Lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol, dependiendo del grado de, pues sí, el grado del alcohol, así aunque suena muy duplicado el término, pues eso es también parte de un castigo, ¿no? ¿Quieres tomar? Pagas 2 o 3 veces el impuesto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos. Y ahí viene algo que decía también el maestro Jorge Santa Cruz. Nos interesa y es fundamental el ver dónde están nuestros impuestos. Por ejemplo, aquí pone el maestro Ceci un ejemplo maravilloso. Es obvio que el tabaco crea adicción, hace daño, ¿verdad? Disminuye la calidad de vida y la cantidad de vida. El alcohol igual, además también puede inducir a accidentes, ¿no? Bueno, se paga más, causa un daño y hay que estar alerta y es inhibitorio para que se consuma más. Eso no lo pueden decir, perfecto. Entonces, estos impuestos en el sector salud, ¿dónde están aplicados? Estamos dándonos cuenta que son cantidades enormes, maestro Jorge Santa Cruz. Totalmente de acuerdo, Celeste, y si me lo permites, diré que quienes están promoviendo la despenalización absoluta del consumo de la marihuana dicen que le va a repercutir al Estado también en grandes cantidades de dinero por impuestos. Pero además hay otro impuesto, así indirecto, el IEPS, ¿no? Impuesto especial sobre producción y servicio, creo que así se llama el IEPS, a todo aquello que tiene edulcorantes, azúcar. También a eso le están cobrando impuestos. Ahora yo voy a dar una opinión personal, que aquí es un paréntesis, porque aquí no es de cuestiones personales, sino realmente de lo que es. En este caso estaría bien, digamos, de lo que sería algo que afecta y es una forma de inhibir
el consumo, probablemente pudiera ser. Pudiera ser. Que tenga muy clara la etiqueta, como en el caso de los cigarros, esto te puede ocasionar daño, que antes no costó mucho trabajo para que eso llegara a suceder. En este caso hay edulcorantes, hay mucha situación, de hecho la comida chatarra está llena de esto, de sustancias que afectan a la salud. Pero aquí lo importante es decir, bueno, se cobra todo eso, la gente lo quiere consumir y lo paga más, pero ¿en dónde se está traspasando, digamos, para el sector salud? Porque se supone que la cuestión de inhibir sería para que no afecte nuestra salud. Y no lo vemos, cómo transparentar todo esto. Entonces, yo quiero también, entonces son el tipo de, ya tenemos los tipos de impuestos, está ya, ¿qué nos faltaría en este rubro? Pues bueno, los impuestos estatales. Ándale. Estos impuestos, que son los impuestos cedulares, que bueno, es el impuesto sobre la nómina, que existe en todos los estados de la República, del 1 al 3% sobre la nómina, que está la tenencia, que tanto dolor de cabeza nos ha dado a mucha gente, y está también el impuesto sobre el hospedaje, que te cobran el 2% cada vez que te vas a hospedar y te lo retienen. Ahora, un tema... Perdón, ahorita también, perdón que esté metiendo yo mi cuchara. En este caso de estos impuestos cedulares, dices que es la tenencia. Exactamente. Y por ejemplo, ahorita yo sé que el internet se va a quedar y a lo mejor, bueno, ahorita estamos en 2017, en septiembre de 2017, y hay un caso en la red en este momento que es un hashtag, el fiscal carnal, ¿no? Hashtag fiscal carnal. Esto sale a colación porque el Procurador General de la República se hizo una investigación y al parecer tiene un carro que paga y se registra en un domicilio, en un, pues que digo, no corresponde a un carro carísimo, supuestamente, ¿verdad? Y en este caso vendría a ser una evasión fiscal este caso. ¿Por qué no lo explicas a quienes no estén en la República Mexicana, no hayan escuchado esto, aunque ya con el hashtag de información es internacional, pero que a lo mejor no les interesa mucho y a lo mejor hay cosas que no van a aplicar en otros países para quienes nos escuchen fuera? Pero siempre hay paralelismo, siempre una reflexión y un comparativo es importante. Y para nuestro país, pues, ¿qué más, no? O sea, yo te agradezco, Pues Ceci. muy interesante este tema. Efectivamente, los impuestos estatales son los impuestos cedulares, es algo que es muy acertado. Y, señores, es evasión fiscal, lo del fiscal Ferrari y lo del fiscal carnal. Que bueno, podemos comentarlo más adelante. Es que ya se nos vino el corte, Celeste. ¿Qué te parece si? Claro, Vamos al corte. haces tu reflexión al regreso del corte. Y bueno, amigos, como... Pasamos del carnal Marcelo al fiscal carnal. Qué ¿Quién barbaridad. quiere a un fiscal carnal, verdad? Queridos amigos, vamos a un corte. Regresamos enseguida. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera, aquí en la Organización Editorial Mexicana, en estos estudios maravillosos de la Torre de la Información. Quiero agradecer a todos mis compañeros ingenieros y en este caso muy especialmente al ingeniero Avendaño por todo su apoyo y gracias siempre a todos los compañeros. Amigos, retomando el tema y aquí con el maestro Jorge Santa Cruz y con Ceci Tapia, tú ibas a comentar algo sobre este caso y el por qué se habla de corrupción, cómo se utiliza la corrupción, lo hemos dicho en programas pasados, cómo es un activo la corrupción, porque unos la ejercen, otros aprovechan la corrupción para presionar muchas veces desde el exterior de México, estos grandes consorcios, como si estuvieran libres de tirar la primera piedra. Claro que hay que señalar toda la corrupción, pero se utiliza en el momento preciso. Y por otra parte también es como que una pugna entre los unos y los otros, y bueno, maestro, ¿qué pasa en esta reflexión y en este ejemplo que nos deben de dar los funcionarios, ¿no? ¿Qué pasa con esta nota del hashtag
El fiscal carnal. Es que, mira, la verdad me causa mucha gracia cómo lo pusieron, ¿no? Bueno, El ingenio mexicano. Démosle seriedad al tema, Celeste. Yo le doy, porque tú sí se lo diste, yo fui el que se dejó llevar por el buen humor. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, la información de los impuestos se maneja de acuerdo a los tiempos políticos. Voy a dar solamente un ejemplo. Ricardo Anaya Cortés, el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, si la memoria no me falla, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Con Ricardo Anaya Cortés, siendo presidente de la mesa directiva, se aprobaron las primeras reformas, entre comillas, estructurales. Y nadie dijo nada de Ricardo Anaya. Y era el niño consentido. Incluso desde las esferas del gobierno salió el apelativo de el joven maravilla. Allí le empezaron a llamar el joven maravilla, como con Robin, el segundo de Batman, ¿no? Pasan 3 años y meses. Ricardo Anaya empieza a enfilarse hacia una candidatura presidencial y de repente, oh, sorpresa, algún columnista dijo que vivía y que tenía sus hijos en Atlanta, en Georgia, y que allá estaba su familia. Pasan otros poquitos meses y luego otra, entre comillas, nueva sorpresa, que el joven maravilla tiene un patrimonio de más de 300 millones de pesos. Bueno, 323 creo que dijeron, de los cuales 300 millones de pesos son presuntamente de su suegro. ¿Y a poco no lo sabían cuando el joven maravilla trabajaba a favor de las reformas? Como ahora les incomoda, es el joven maravilla incómodo, y entonces le echan candela, ¿no? Ahora, con esto no estoy defendiendo al joven maravilla, ni estoy quitando responsabilidades, presuntas responsabilidades a nadie, porque tanto entramado de corrupción ha sido tejido por todos los institutos políticos que hay en este país, o sea, los partidos. Y yo creo que este es otro tema que un poquito más adelante del programa debemos de abordar sobre la utilización de las cuestiones fiscales en tenor también de golpeteos políticos o de a personas que les sean incómodas, también qué tanto hay un margen para que se pueda hacer o no. Más adelante se lo voy a preguntar a la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil, pero después de esta reflexión, querida Ceci, y si quisieras abundar algo más o no, es importante también entonces preguntarte qué tanto puede ser México hasta cierto punto o es de facto un paraíso fiscal para un segmento de población. Mira, es muy lamentable. Primero, o no de población, de personas morales o personas físicas. Porque no hay una población que sería la generalidad beneficiada. Regresando al tema del fiscal carnal, es una vergüenza que alguien que debe representar lo que es pues la disciplina y la procuración de la justicia evade impuestos de esa manera tan vergonzosa, de lo que además se persigue en esa institución. La PGR persigue a la defraudación fiscal y a la evasión fiscal. Entonces, ¿cómo un evasor fiscal va a perseguir a los contribuyentes mexicanos? ¿Con qué cara? Esa es mi triste reflexión. Yo me río también del ingenio mexicano, pero me entristece que las personas en instituciones tan importantes no tengan la moralidad para pedirle a los contribuyentes que sigamos manteniendo estas instituciones. El segundo tema, que es muy delicado y que yo lo veo, no hay beneficios para los mexicanos si no fueran los servicios públicos, si no fuera pues el asfalto, pero nosotros todos sabemos, y es un tema terriblemente delicado, que hay un sobreprecio generalmente en todas las licitaciones. Entonces eso hace que se encarezca. Entonces hay tal corrupción que la gente ya no quiere pagar. ¿Por qué? Porque ponen algo de asfalto y lo hemos vivido todos. Y entonces, ¿qué sucede?
pues ponen el menor calidad de material y por lo tanto al rato hay otro hoyo y Otro vuelven socavón. otros socavones y socavoncitos, que es el tema desgraciadamente de moda también. Entonces no hay beneficio. ¿Quiénes sí se benefician? Y lo voy a comentar en el programa porque yo lo sé de cierto y mucha gente que seguramente lo escuche se va a sorprender. En estos impuestos cedulares, como es el predial, perdón, pues hay algunas personas que son dueños, pero que también gobiernan, y entonces disminuyen su base de impuestos y a los particulares se las aumentan. Entonces pagan más impuesto predial y obviamente es en perjuicio. Entonces el paraíso fiscal existe solamente para los cotos de poder. Es muy triste que lo pueda comentar. Por ahí hay una esquina muy famosa, muy cercana aquí, que está en esta circunstancia. Yo lo vi en una situación legal y era sorprendente que ese predio valiera tan poco cuando realmente sabemos que esas esquinas valen muchísimo. Pero bueno, algún día lo podemos comentar. Entonces, el tema es aún más grave. Simplemente lo que ha pasado, no solamente en la Ciudad de México, sino en la mayoría de los estados, que quienes tienen un paraíso fiscal, pues son los que pueden ver el registro público de la propiedad, los que se pueden hacer de terrenos, y eso tienen que ver alguna gente que utiliza notarios, que utilizan todos estos derechos y que además pagan muy poquito por esas transmisiones de propiedades. Entonces, sí existe un paraíso fiscal mal atendido Para un sector para de un la sector salud, de la, que, de sí, la claro, sociedad. que defrauda a Exacto. la sociedad, no solamente moralmente, sino económicamente, y que además pagan nada de impuestos. Y así como esto, yo les podría contar algunas historias, como lo han dicho del SAT. Interesantemente, hay empresas fantasmas. ¿Cómo? Si el SAT verifica tu domicilio fiscal y verifica que haya una empresa y hay una ley, la ley de lavado de dinero, para el manejo de dineros en efectivo, y tú como particular no puedes depositar más de 99,000 pesos y no tienes que poner la carta y de promesa de que tú no, bla, bla, bla. Exacto. Y ahora un tema, el tema que comenta el maestro, este es mi último comentario ya de esto. Sí. Se habla del niño maravilla o del joven maravilla, y se llama, señores, la figura legal discrepancia fiscal. Gano 10 pesos y gasto 200. Pero si tú no eres político, entonces sí te voy a revisar tus tarjetas de crédito y sí te voy a revisar, aunque sean 100,000 pesos, no 300 millones de pesos de diferencia. Esa es la triste historia. Pero bueno, continuamos, querida. Y yo quisiera, ahorita que estás comentando esto, Ceci, querida, traer a la mesa, qué pena, ¿no? Pero son tantos y tantos temas, pero son ejemplos y sirven de reflexión para analizar lo que sucede y también para las cuestiones prácticas, ¿no? Y la inequidad que hay sobre la que menciona Ceci, sobre la reflexión también que hizo el maestro Jorge Santa Cruz. Hay un artículo que se denomina La Gran Estafa. Sobre este artículo hemos comentado aquí en estos micrófonos que es muy interesante. Hay que ver también el contexto y el manejo de las cosas, no por la investigación periodística, sino porque también es una manera de ver los tiempos y los ritmos cuando surgen muchas de las informaciones. Comentábamos en días pasados también, Ceci querida, esta información, buena parte de la información de la gran estafa, no buena parte, pero una parte de ella que es fundamental. El maestro Enrique Pastor Cruz Carranza lo tocó, no solamente en estos micrófonos de Voces del Periodista, sino está publicado en una edición, a ver si tú la recuerdas, Ceci querida, en una edición en Voces del Periodista. Y te digo porque tú le diste mucho seguimiento y hiciste un análisis importante sobre esto. Para darle el micrófono a la maestra Ceci, ¿qué más quisieras agregar sobre este tenor? Y para ver si nos puedes explicar, Ceci querida. Sí, Celeste, que el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza publicó esto que tú mencionas el 17 de septiembre de 2013, o sea, hace 4 años, y no pasó nada. Pero bueno, sí pasó en perjuicio de don Enrique. Pasó en perjuicio de don Enrique. Yo quisiera también, si nos compartes esto, además de, bueno, la parte que interesa, que es general en el sentido de lo que te comenté y en estas oportunidades,
pero también en qué sucedió, por ejemplo, en el caso de Enrique Pastor Cruz Carranza, un periodista incómodo para muchos, precisamente por la investigación acuciosa de los temas, ¿no? Y perseguido por un ex gobernador aquí en México. Mire, pues efectivamente, yo creo que este tema es un poco largo y sí quiero comentarlo. Podemos irnos al siguiente corte. ¿Cómo vamos del Y corte? Ya tenemos y que ir al lo corte. comentamos para que sea más Exacto. abundante. Entonces, ahorita regresamos y verán ustedes cómo el piso no es parejo, aunque nos digan que sí, ¿verdad? Para unos y para otros. Pero también qué precauciones podemos tomar y qué obligaciones también debemos de cumplir con ellas. Pero las precauciones son importantísimas. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista en ABC Radio, las 7:60 de AM. También nos retransmite Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera. Y un abrazo a Radio La Nueva República, que también nos hace favor de replicarnos. Y a todos los queridos amigos que replican su programa. Maestro Jorge Santa Cruz, antes de irnos al corte, no sé si quieras agregar algo más. Hablábamos de que con la maestra Ceci le vamos a preguntar qué tanto esto sobre los paraísos fiscales, que nos dice que son para algunos y para otros no, ya nos dirá ella qué son, que no está el piso tan parejo, ¿no? No, y no nada más no está parejo, Celeste, sino que además periodistas que sin compromiso político dan a conocer la existencia de estos paraísos a raíz de esta gran estafa que acaba de ser pública, sufren persecuciones, como don Enrique Pastor Cruz Carranza, el representante del club en Campeche. Exactamente. Y con esto, Ceci, querida, ¿qué nos puedes compartir? Y sobre todo para que aprendamos, nos demos cuenta cómo están estos recovecos. Mira, yo quiero comentar algo muy interesante acerca de lo que es el paraíso fiscal. En el corte pasado platicábamos pues de algunos beneficios que se daban y que podríamos llamar como paraíso fiscal de los predios o de condonarse impuestos. De quienes tienen esa información privilegiada. Claro, y de quienes manejan el SAT o de quienes manejan el poder en nuestro país. Pero también existe este hashtag, la gran estafa, que viene de una investigación periodística, creo que Pájaro Político. Yo quiero comentar que desde 2003, como también lo comentó el maestro Jorge Santa Cruz, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, 2013, hizo en el Voces del Periodista, que pueden consultarlo, por favor, esta revista 309, ustedes se van a dar cuenta que él escribe acerca de cómo están sacando el dinero por las universidades. Y ahí viene otro paraíso fiscal, justamente los fideicomisos. ¿Cómo sacan el dinero por las universidades? Bueno, reciben el dinero, ellos contratan los fideicomisos y pues sale. ¿Por qué? Porque la ley de lavado de dinero es muy laxa con los fideicomisos y no los investiga, no así a todos los demás contribuyentes. Entonces, si alguien puede ser un beneficiado del paraíso fiscal, pues son los fideicomitentes, ¿no? Es la gente de los fideicomisos. Este asunto este artículo de la gran estafa y que viene con una investigación previa del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza en www.vocesdelperiodista.com.mx, que por favor de verdad léanlo, ha hecho que para este valiente periodista, el maestro Pastor, pues se haya convertido en un verdadero infierno fiscal. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que no es el piso parejo y a él lo persiguieron. A unos son paraísos y a otros son infiernos. Exactamente. Y es terrible comentarlo porque es un caso muy emblemático para mi persona. Yo tengo mucha experiencia ya en casos fiscales, IMSSAT, Infonavit y impuestos locales, auditorías, pero nunca había visto tal tragedia en la que un personaje físico pueda manejar una institución, porque el problema y el abuso de los derechos humanos de alguien es justamente que alguien con mucho poder pueda molestar a otro en su persona y en sus bienes, como es lo que pasó. De hecho, como
persecución fiscal. Al maestro Enrique Pastor, ¿por qué no nos platicas un poquito así rapidito? Es algo muy, ¿Qué pasó? muy sencillo. Y subrayo, perdón. Veamos también otro punto que tocó hace rato el maestro Jorge Santa Cruz, porque es importante dar seguimiento a no solamente lo que se informa, sino nosotros tener en cuenta qué tanto se replica, en qué medios se replica, qué compromisos tienen esos medios, qué intencionalidad pudiesen tener, ¿no? En este caso vamos a lo mismo. ¿Por qué esa información que en su momento se dio y que era muy fuerte, ustedes pueden checarla, porque esa no se le dio un seguimiento? Es como el oportunismo del que hablaste hace rato, maestro querido, y posteriormente, claro que también se abunda y se investigó más, no queremos quitar el demérito de quienes hayan hecho esta información, pero sí es muy importante tener esta lectura desde el punto de vista de análisis. Adelante, maestra. Bueno, pues es la historia muy terrible, porque espero no dar malas ideas. Resulta Para que en nos 2012... cuidemos y que sepamos que puede pasar, ¿no? Exacto, en 2012 había facturas en papel, ustedes lo han de recordar, en el 31 de diciembre del 2013 se termina una ley del impuesto sobre la renta, se termina el IEPI, se termina el IVE, y empieza el 1 de enero de 2014 una nueva ley que ya incluye los CFDI, la nueva facturación electrónica. Pero en 2012 pues había facturas en papel, y ¿qué pasó? Pues apareció una factura por una cantidad ridícula, 20,000 pesos, a nombre del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que pues solo tenía el gobierno, y con esa factura lo han perseguido, y hoy le han fincado una multa ya con recargos, actualización, penalizaciones y todo esto de más de 2 millones de pesos. Entonces, 1000% es una historia muy terrible que yo les invito a que podamos conocer, y no solamente en el apoyo, sino también en que nos pueda pasar que le caigamos mal a alguien, o que seamos el periodista incómodo o la persona incómoda, y entonces te hagan tu propio infierno en la tierra, un infierno fiscal. Aquí es importante, queridos amigos, subrayar, y yo le pediría a la maestra Ceci, el que se vea cómo si fue la metodología, porque aquí el maestro no tenía una deuda fiscal. No. Esta deuda fiscal se le inventó, se dejó deliberadamente pasar el tiempo, se amedrentó a su contador, y su contador tuvo tan pocos pantalones de quedarse callado, pudiendo alertar al maestro, pero pues de por medio había un político que se sintió muy afectado por la información que les decimos que ojalá puedan checar, entre otras cosas. Y en este tenor, qué fácil fue fincar algo que de lo que afortunadamente se tiene constancia de que fue una cuestión armada, porque afortunadamente se tienen estas constancias. Pero yo te pediría un poquito que nos expliques en qué sentido. Mira, no solamente porque le duplicaron o le inventaron una factura, le han inventado hasta cheques que no existen en una corrida fiscal o en la inteligencia financiera, no existen en un estado bancario, y no existen en un depósito, y no existen, solamente hay un papel escrito que dice cheque a favor de, ¿no? Es como todo es un invento que pudieron hacer cuando había papel. Yo espero que ahora con lo electrónico no se haga. Ustedes han de recordar y recordar bien Santo Domingo, que era la plaza de las facturas falsas y de todas esas cosas. Bueno, como un ejemplo en la Ciudad de México, pero así pasaba en otros estados de la República. Eso le pasó al maestro, y entonces le hicieron una factura, y bueno, pues hoy tenemos una gran lucha, porque no solamente se le negó la audiencia, que es un derecho constitucional para todos los mexicanos y para todos los contribuyentes, porque incluye pues no solamente lo civil, lo penal, lo laboral, sino también pues en este caso lo fiscal. Exacto, tengo entendido que a él le llegaron unas multas, y él decía, pues es que yo no sé de dónde, por qué tengo que pagar. Multas que pagó. Y además decía, pero no sé por qué las tengo que pagar, pero como eran tan amenazantes, ¿verdad? Él dijo, bueno, pues mientras tanto pago, ya después averiguo, ¿verdad? Y entonces las pagó, y resulta que esto fue estatal, pero a nivel federal no aparecieron los pagos del maestro. ¿A cuántas personas no le harán esto, que de repente se hacen pagos y no pues aparecen? A nivel federal no aparecen? Ceci, perdón la interrupción. Esa es la primera vez que a mí me sucede en alguna entidad federativa. Bueno,
en algún estado de nuestra bella república que no estén, bueno, el fisco, ustedes deben saberlo, el SAT es federal, los impuestos son federales. Obviamente comentamos, hay impuestos estatales, como nos comentó Celeste, los cedulares, que así se llaman, los impuestos cedulares, pues esos se manejan de manera local, el estado, la Ciudad de México, todos los estados de la república, pero los impuestos federales se manejan en el SAT. Por supuesto hay administraciones locales para que vean el conjunto de la gente, pero eso no significa que el SAT federal no tenga la misma página. Entonces nos encontramos con la gran sorpresa que no existen las multas, que las multas que él pagó no están registradas en el SAT federal, le cancelaron su fiel, la peleamos y se la volvieron a dar y luego lo querían demandar que porque tenía fiel, y cosas completamente ilógicas que además coarta lo que es el que alguien tenga un ingreso lícito, porque si no tienes facturación, ¿cómo vas a tener un ingreso? Ahora, que por supuesto hay quienes no están dados de alta en el SAT, que es una obligación, y quienes no dan facturas, pero porque ese es un uso y costumbre, más no era lo del maestro. El maestro sí tenía RFC, por lo tanto podían perseguirlo, ¿no? Que mal, pero bueno, finalmente sí estamos nosotros muy pendientes de eso y queríamos comentar lo que sí hay inequidades, que hay desequilibrios, no solo en la ley, sino en el trato y en la justicia. Es más, un caso de discriminación, y lo voy a decir, porque yo voy al SAT, aquí en Hidalgo, y está la de los contribuyentes normales, y vas al ladito y está el de los contribuyentes plus ultra, o sea, los grandes contribuyentes. Que no contribuyen tanto, por cierto. Por ¿no? supuesto. Por las deducciones. Pero te sientan en una salita, te dicen, hola, ¿qué tal? Qué gusto, permítame, ahorita lo atiendo. Y en el otro SAT es, fórmese ahí, no se mueva, no se meta, ¿no? Y tú dices, ¿cuál es el trato? ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? Sí, hay diferencias, pero bueno, mucho que tocar en este Diciendo que ese universo es el que sostiene este gran país que es México. Ojalá esta información, estas reflexiones de estos maestros queridos hayan servido, queridos amigos. Es nuestra intención contribuir de alguna manera en una parte y en una medida muy práctica para que tengamos fortalecida nuestra cultura también en este sentido, que cada quien cumplamos con lo que nos toca, ni modo, pero también hay que darnos cuenta de esas letras chiquitas y saber que se puede hacer algo. Recordemos que en otros programas también nos ha subrayado la maestra que está el PRODECOM, que podemos acudir al PRODECOM para las dudas, y estamos aquí a sus órdenes, maestro Jorge Santa Cruz, director Celeste. académico, un privilegio. Gracias. Gracias, Ceci Tapia, solidaridad mil a ustedes, queridos amigos. Consúltenos también, mi Twitter es @celestesaenzm, el del maestro. @Jorge Santa Cruz 1. El de Ceci. @solidaridad1000. Por favor, nunca se rindan. Gracias, les queremos entrañablemente. Gracias, Jonathan Álvarez, gracias, Diana Mónica, y a ustedes, queridos amigos, mil gracias.